Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Como un matemático exitoso, acabó planeando una rebelión personal contra la sociedad tecnoindustrial, enviando bombas por correo durante 17 años y publicando un extenso manifiesto en la prensa. Por casi 2 décadas el sujeto fabricó artefactos explosivos que envió a distintas academias de la universidad, investigadores y ejecutivos de aerolíneas en los Estados Unidos. Perpetró un total de 16 ataques con cartas bomba que mataron a 3 personas e hirieron y mutilaron a otras 23. Los 17 años que demoró su captura significaron la investigación más honorosa del FBI, que invirtió cantidiosos recursos en interpretar su rostro. En el juicio que lo condenó a 4 cadenas perpetuas, el ahora fallecido Unabomber aseguró que su inspiración era ludita. Despreciaba la sociedad tecnoindustrial y la desigualdad que genera. Theodor Krasinski fue uno de los criminales más inteligentes investigados por el FBI. Según aclara John Mouse, exagente del FBI y supervisor de la investigación contra el Unabomber, se trata de un peligroso sociópata, graduado de Harvard, doctorado por la Universidad de Michigan y luego convertido en el profesor más joven de la Universidad de Berkeley. Krasinski nació el 22 de mayo de 1942 en una familia de origen polaco. Creció como un niño superdotado que comenzó a destacar desde pequeño y que encontró en las matemáticas un terreno fértil para hacer carrera. Su habilidad con los números le valió saltarse varios cursos escolares y entrar becado con apenas 16 años a la Universidad de Harvard, donde cursó un posgrado en matemáticas. Mucha gente no entiende realmente lo que hace un matemático, dice el Unabomber en el docuserie de Netflix. Cree que sentarse a sumar numerosos o algo así, pero no se trata de eso. Eso es más como un arma, como un rompecabezas. De personalidad compleja y carácter introvertido, Krasinski fue objeto de bullying desde su más tierna infancia. El hecho quedaría grabado para siempre en su memoria. Parecía estar sufriendo por nunca supe el motivo, cuenta uno de sus ex compañeros de la universidad en el registro. ¿Qué pudo haber radicalizado su movimiento? El episodio final de la docuserie de Unabomber, en sus propias palabras, desarrolla la idea de que el proyecto MK Ultra, un programa de control mental ideado por la CIA, al que fue sometido de forma involuntaria, habría terminado por quebrar una mente compleja como la suya. Tras graduarse de Harvard, el llamado Unabomber se matriculó en la Universidad de Michigan. Allí cursó un máster, comenzó a publicar artículos en revistas científicas y escribió una brillantísima tesis doctoral titulada Boundary Function, donde abordaba la teoría de las funciones geométricas, una rama de lo que se conoce como análisis complejo con importantes ampliaciones en ingeniería. En palabras de Maxwell Reed, uno de los académicos que estuvo en la comisión que lo evaluó, es posible que únicamente unas 10 o 12 personas en todo el país sean capaces de entenderlo y apreciarlo. Para 1967, Ted todavía no era el Unabomber cuando aceptó un puesto como profesor asistente en la Universidad de Berkeley, convirtiéndose con 25 años en el docente más joven de toda la institución. Sin embargo, duraría apenas 2 años en el puesto. Sin motivos aparentes, Krasinski abandonó la vida académica marchándose de la prestigiosa institución. Según una investigación, usó sus ahorros y se instaló en una diminuta y rústica cabaña en medio de un remoto bosque en los estados de Montana. Allí, entre árboles milenarios, rodeado de herramientas y libros de supervivencia,
comenzó a llevar una vida aparentemente de la sociedad, valiéndose de la casa para alimentarse y sobreviviendo sin alcantarillas, servicios eléctricos ni agua potable. Estaba solo en el mundo, estaba muy enojado. Dice Krasinski en el documental: decidí que iba a ajustar cuentas con el sistema, vengarme. Quería alejarme de la ciudad y de la civilización. Quería ser un ermitaño. Luego aclara: no existen dudas sobre por qué salir del sistema tecnológico reduce a las personas a simples engranajes de una máquina gigantesca. Nos arrebata nuestra autonomía y nuestra libertad. Lo importante es acabar con el sistema industrial, utilizando cualquier medio. Para sus conocidos, su rostro se perdió en 1978. Krasinski desapareció por completo. No se volvió a saber nada más de él. Mientras, el secreto. Ese mismo año comenzó su campaña de terror al enviar su primera carta bomba a un profesor de ingeniería de materiales de la Universidad de Northwest, que finalmente estalló en las manos de un guardia de seguridad. No odio al sistema por alguna suerte de principio humanitario abstracto, sino porque odio vivir en el sistema, dice el matemático. Escapé yéndome a vivir a la montaña, pero el sistema me persiguió. En la docuserie de Netflix, una vecina de los agrescos bosques en donde vivía Krasinski lo describe como una persona astuta y reveló su modus operandi. Pensamos que estaba encerrado en su cabaña, pero estaba en Salt Lake enviando una bomba, dice la mujer. Al regresar, se quedaba en el bosque hasta que volvía a lucir desaliñado y entonces se dejaba ver. Creo que tenía casi todo planeado. Un año después de su primer atentado, Krasinski intentó hacer estallar un avión con pasajeros de American Airlines en pleno vuelo. Su plan: introducir un artefacto explosivo en un equipaje. El hecho sirvió al FBI para bautizarlo como el Unabomber, por la contracción University and Airlines Bomber, aunque esa vez el artefacto que provocó que el piloto realizara un aterrizaje de emergencia logró estallar con una débil explosión. Su primera víctima mortal vendría después, el dueño de una tienda de computadoras en Sacramento. A partir del incidente del avión, el Unabomber comenzó a aparecer en los medios de comunicación estadounidenses. Kevin Fagan, periodista de San Francisco Chronicles, enarboló una teoría. El típico asesino serial caza mujeres, hombre joven, personas vulnerables, callejones oscuros o caminos solitarios. No sé, alguien que atacara a científicos. A eso se le llamó la atención de Unabomber. Tras ese atentado, vinieron 5 más. El último de ellos, en 1995, provocó la muerte de otras 2 personas. Hay expertos en computación que piensan seriamente, muy seriamente, en acabar con la raza humana y reemplazarnos por computadoras. Creen que en 50 años podremos descargar nuestros cerebros. Creen que descarguemos nuestros cerebros en computadoras y así vivir eternamente como máquinas. Creo que muchas personas más allá de los activistas se sentirán afectados por algo así. Se justifica a Krasinski en el documental. A mediados de los 80, cuando sus bombas se volvieron letales contra el sistema tecnológico, hasta que conoció a Eliud. Me entusiasmé al leer Eliud. Pensé, mierda, este tipo dice las cosas que yo quería decir hace mucho. Fue cuando el Unabomber comenzó a idear su propio manifiesto. Desde textos escritos provenientes en el confinamiento, alrededor de 1972, escribió un ensayo preliminar sobre la tecnología. Esa fue una de las cosas que me hizo perder la esperanza, porque asumí que el poder de la tecnología seguiría creciendo y acabaría con todo. Dice David Scurv, autor de Call It With Theodore. Su argumento es que la tecnología es un sistema imposible de controlar, que causa daño a la gente y al medio ambiente.
habrá una mayor presión sobre el ser humano y la naturaleza, y no hay modo de reformar el sistema para evitar estos efectos negativos. Concluye que el sistema debe acabarse. Necesitamos una revolución para detener el sistema antes que cause una catástrofe. Luego añade, puedes tomar cualquier aspecto del sistema tecnológico y es difícil argumentar en contra. ¿Qué tiene de malo un teléfono, un correo electrónico, una cámara digital? Pero alguien como Krasinski ve todo el conjunto y dice, ve lo que hace el sistema, hace adicta a la gente, aumenta el estrés y los problemas mentales, deteriora la salud física, acelera la destrucción ambiental. Todo es efecto del sistema tecnológico. No es una tecnología aislada. Mi celular no destruyó el ecosistema global. No es el celular, es toda una red que crea y usa celulares de forma masiva. Eso es lo que destruye el ecosistema y causa estrés humano. Sí, la campaña de terror del Unabomber no se extendió por más de 17 años. Fue porque su captura comenzó a fraguarse cuando el Washington Post y el New York Times se vieron obligados a publicar el manifiesto de Krasinski. El Unabomber estaba convencido de que la gente no cree que la revolución es posible, y una de las cosas más importantes para hacer es a convencerlos de que sí es posible. Se trabaja por el colapso de la civilización industrial. No necesitas convencer a la mayoría, solo necesitas a una minoría numerosa y totalmente comprometida. Según cuenta la docuserie, los medios fueron enfrentados en un dilema. Deberían publicar el escrito de un sociópata buscado por el FBI. Querrían hacer enojar aún más al autor. Querrían servir al bien mayor del periodismo, o bien censurarlo por ser una materia instigadora que podría movilizar a los anarquistas. ¿O era realmente una materia inteligente que informaba a sus lectores? Cambio de frenar definitivamente su ataque con explosivos, la prensa finalmente publicó en septiembre de 1995 un texto de 30,000 palabras titulado La sociedad industrial y su futuro, firmada con el seudónimo Freedom Club. Sus bombas llevaban siempre un esquirla con las iniciales FC. El manifiesto decía que la revolución industrial había supuesto un desastre para la humanidad, y llamaba a la sociedad en su conjunto, entre otros asuntos, a rebelarse y volver a patrones de comportamiento más naturales. El 4 de mayo de 1998, 3 años después de su captura, Krasinski fue sentenciado a 4 condenas de cadena perpetua por más de 30 años de prisión, tras declarar ser autor de los atentados, evitando así la pena de muerte. Krasinski estuvo recluido en una de las cárceles de máxima seguridad en Colorado, la ADX Florence, bautizado como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Allí vivió sus últimos días junto a los miembros de la Al-Qaeda y a otros terroristas, como el autor del atentado en el Maratón de Boston, hasta que el 10 de junio del 2023 se conoció la noticia de su muerte a los 81 años. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube Fenómeno como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.